Hola, hola, buenas noches. Hola, Bienvenidos y Sabi. bienvenidas al programa de Madre Tierra, a todos los que se Qué están gusto. conectando. Esta noche me acompaña la ingeniera Luz Basilio Ingunza. Este es el programa Madre Tierra. Estamos en Agricultura Orgánica Perú, como todos los miércoles en el programa número 8 de Madre Tierra. Esta noche, como hemos estado anunciando, el tema es agricultura orgánica y bosques en la región de Huánuco. Y para presentarla, la ingeniera Luz es de profesión, es ingeniera agrónoma. Ella tiene experiencia laboral en instituciones del sector público y privado. Ha ejecutado labores de campo como promotora de desarrollo rural sostenible con la ONG ITMA. Ha sido docente universitaria en la UNDAC, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Trabajó en Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Tingo María, ex INRENA, del 2007 al 2009. Luego asumió la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco del 2010 al 2011. A partir del 2012 al 2014 asumió la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco. Posteriormente retornó a la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Huánuco como administradora técnica forestal y de fauna silvestre. Actualmente se desarrolla en actividades de especialista forestal en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Tingo María. Bienvenida, ingeniera Luz, perdón, es un placer, un honor que puedas acompañarnos en este programa. Un gusto enorme de saludarte, Sabi. Siempre que tuvimos contacto en diferentes temas, en la cual conjugamos para desarrollar actividades en Huánuco, eh, siempre afín a promover el desarrollo de alguna forma en lo que concierne a nuestra profesión, hemos estado viéndonos hace algún tiempo. Desde un tiempo a esta parte, creo que tú estás más en la capital y mi persona está más centrada en el campo. Entonces yo estoy ahorita en estos momentos, estoy en Aucayacu. Es un lugar muy bonito. Ahora es pacífico y bastante tranquilo, donde tú puedes dejar una motocicleta y nadie te roba, por decir, ¿no? Hay una tranquilidad bárbara comparado pues a otras ciudades donde eh, la delincuencia y todo eso es bastante notorio. Aquí eh, tampoco serán los santos de la tierra, pero comparado a otras regiones, digo a otras localidades, a otros pueblos, Aucayacu es una zona bastante tranquila y lo que más me agrada es tener contacto directo con el campo, con las familias rurales o de campo, en diferentes temas, en el tema de conservación de recursos forestales, en este caso los bosques, atendiendo el cumplimiento de la ley forestal en lo que concierne a nuestras actividades propiamente de la institución, en el tema de fiscalización, control y promoción forestal. Entonces, tengo un contacto estrecho con las mujeres y los hombres del campo y eso me llena de satisfacción. Y es más, cada espacio y cada pedacito de nuestro territorio tiene una tremenda oferta, digamos, ambiental, turística y de aprovechamiento sostenible también, ¿no? Hablando en el aspecto económico. Claro que sí, Tingo María o Kayaku son realmente, como conversábamos hace unos días, son paraísos terrenales y Sí, hay son muchos paraísos. recursos. Encuentro lugares en cada lugar que son verdaderamente paraísos. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Hay gente que aún no conoce, pese a radicar en la misma localidad, ¿no? En la parte urbana, Claro, digamos. claro. Un poquito para ir desglosando el tema que nos trae hoy, cuéntanos un poco de ti, de tu historia de vida, lugar de origen, cómo así te decidiste por la profesión de ingeniería, en este caso de agrónoma.
y las experiencias más significativas que has tenido a lo largo de tu vida. Qué bonito que preguntes una cosa así, ¿no? Porque generalmente no tocamos, digamos, la vida de cada profesional, pero yo creo que es bueno, ¿no? Conocernos un poquito. Sí he tenido una vocación, digamos, por esta carrera, es porque yo desde niña siempre tuve esa conexión, digamos, con la naturaleza, el campo. Una parte de mi niñez, yo nací en Huánuco, pero con mi madre, por ascendencia de mi madre, tenemos un fondo muy cerca a Huánuco, eh, que es una zona maravillosa también, con una riqueza eh, grande en el tema de biodiversidad, por ejemplo, es en Kichki, y crecí una parte de mi niñez en vacaciones, me llevó a estudiar en algún tiempo de mi vida al campo mi madre, para estar junto a ella, porque mi mamá era agricultora. Era una agricultora de las que practicaban eh, sabiamente el cultivo de la biodiversidad. Ella amaba tener un campo de cultivo con una riqueza enorme de todos los productos que en la tierra se producían, ¿no? Y en la zona. Entonces, desde ese entonces fui conociendo, por ejemplo, el cultivo de la quinoa y sus variedades, el chocho, que conocen la mayoría del tarwi, en nuestra zona es el chocho, las hortalizas, las papas nativas, el maíz en su biodiversidad, las leguminosas, igual eh, todo lo que concierne a las calabazas o en este caso las cucurbitáceas, ¿no? Entonces, desde niña he tenido esa afición, esa afinidad y vocación por el campo. En mi caso, elegí estudiar esta carrera de la ingeniería agronómica justamente porque me llamaba mucho la atención esa diversidad de colores y los sabores y colores que en el campo se producen. Y siempre decía mi madre, pues, si uno se alimenta de productos sanos, vamos a tener una salud, una mejor salud. Entonces, sabiamente entendí que era cierto, porque ella jamás tuvo una operación médica, eh, sufría algunos dolores, sí, pero siempre de una u otra dolencia se curaba siempre con remedios naturales, digamos, y era muy fanática de consumir las hortalizas en toda su diversidad. Por ahí empecé con mi orientación y, y luego, pues, cuando terminé la carrera universitaria, me llamaba mucho la atención el ver un programa en televisión y un programa radial llamado Marca del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Y dije un día, quisiera conocer más sobre las tecnologías o las prácticas de tecnologías limpias para desarrollar una agricultura sostenible, pero en ese entonces hablamos de la agricultura ecológica. Me llama mucho la atención la granja de lindero, por ejemplo, del manejo integral de todos los elementos de la granja en sí para el aprovechamiento desde los animales mayores a menores, los orgánicos, hacer un ciclo del aprovechamiento de los recursos y de esa manera tener un impacto menos negativo, digamos, o disminuir el impacto negativo con el medio ambiente. Y dije, voy a ir a brindar mis servicios a Lima, voy a ofrecer mi trabajo gratis con la finalidad de aprender. Lo que quiero es aprender como profesional ese mundo y ese rubro de la agricultura sostenible. Y la primera vez que me acerqué, coincidentemente estuvo justo el director en la puerta casi de la institución y le expliqué que iba como joven profesional a brindar mis servicios en un área que a mí me fascinaba y que solo quería aprender. No estaba buscando un trabajo remunerado, quería aprender y ese era mi interés, ¿no? Y
y justo me dijo, mira que justo necesitamos una profesional y me agrada que seas una persona con bastante ímpetu y de querer realizar las cosas con toda seguridad en lo que a ti te agrada. Bueno, a partir de la fecha te voy a entregar estos libros y me dio varias publicaciones de lo que significaba el IDMA, de sus principales líneas de acción, donde tenían incidencia, en qué lugares, en qué microcuencas y todo eso. Me enteré de noche a la mañana de todo lo que significaba el IDMA y al día siguiente tuve una entrevista con él muy interesante en la cual me hizo ver que ciertamente en el campo tenemos un enorme potencial, pero que muchos lo desaprovechan por desconocimiento. Como quien dice, nadie ama lo que no conoce. Y que nosotros como profesionales de la zona tendríamos que aportar muchísimo al respecto. Y desde entonces me involucré porque me contrataron para trabajar en el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente desde aquella vez y de noche a la mañana tenía una bonita oficina y me quedé sinceramente sorprendida porque nunca me lo esperaba. Pensé que iba a buscar trabajo en cualquier otra entidad y que esa institución solo era para aprender. Sin embargo, que en paz descanse el ingeniero Carlos Díaz Vargas, quien fue mi jefe, me dio esa oportunidad y a todos quienes lo conocimos, tenemos muchos y muy gratos recuerdos de enseñanza. Era una persona con mucha sabiduría, mucha experiencia y mucha vocación de trabajo. Era una persona súper dinámica, muy proactiva. Y estuve varios años en el IDMA, aproximadamente 6 años, y luego pasé por la parte de la UNDA como docente universitaria y dictando cursos de la carrera, ¿no? Como cultivos de leguminosas, cultivos andinos, ecología, esos cursos que también son bastante fascinantes. Luego postulé a lo que ahora es el CERFOR, antes era INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, y desde ahí me involucré más aún con el tema del manejo sostenible de los recursos forestales. Sin embargo, el IDMA, digo, el INRENA, el CERFOR, o en este caso que a nivel de los gobiernos regionales, donde ya las funciones han sido transferidas, tiene las funciones EIQ transferidas, las que conciernen a la fiscalización, control, vigilancia y gestión de bosques, de los bosques y los recursos flora y fauna silvestre. Es un tema bastante amplio, bastante difícil también porque vivimos una idiosincrasia aún y hay una falta de educación y de práctica de valores también en todos lados, y por qué no decirlo en las comunidades, en las zonas rurales. Hay gente que trafica con madera, con especies de flora y fauna silvestre, maderable y no maderable, y muchos aún no entienden que al ser digamos, una práctica adecuada de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales nos va a conllevar a tener un futuro, digamos, en condiciones apropiadas para nuestras futuras generaciones, ¿no? Hoy en día carecemos y nos damos cuenta que se va mermando día a día toda la riqueza forestal. Mucha gente se da cuenta, perfecta cuenta. Se ha hablado tanto de estos temas, salimos por las radios, hacemos talleres, cursos de capacitación y todas las entidades vinculadas al tema. Entonces, casi nadie podría desconocer al 100% de lo que significa un manejo responsable y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, se batalla día a día. Ahora, en esta temporada de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido bastantes casos de denuncias por afectación a los bosques,
afectación por tala ilegal, por extracción para aprovechamiento de la madera de manera ilegal y robo inclusive de especies forestales de predios privados, porque por ausencia de enfermedad o simplemente de esta pandemia, los dueños de los predios no estaban en, in situ en sus chacras y aprovechaban algunas personas para extraer ilegalmente. Y por otro lado, también hemos enfrentado cosas como, por ejemplo, de caza indiscriminada, y ahorita en estos momentos la tala y la quema de los recursos forestales. Y es en todos los caseríos, ¿no? En cada distrito, en sus decenas de caseríos, y el trabajo es bastante arduo. Tal vez la logística no es la que quisiéramos, pero pese a eso, hacemos todo el esfuerzo y siempre buscando de rodearnos con autoridades que se siente el compromiso de parte de ellos, ¿no? Entonces, en el camino tenemos todo tipo de personajes o de actores, eh, digamos, muy comprometidos y también un poco desentendidos del tema. A eso muchos dicen, la población a veces cansada de todo este flagelo, que hay mucha corrupción y todo lo demás, todo digamos, atribuyen a la corrupción. Sin embargo, yo diría que hay mucha, digamos, inacción y falta de vocación también de mucha gente vinculada al sector público, privado, a las organizaciones, para con el tema de la conservación de los recursos forestales. Y en el campo de los recursos forestales y los bosques, podríamos resaltar por qué es tan importante que se conserven los bosques, las cabeceras de cuenca, las quebradas, los ojos de agua, porque la agricultura depende del agua y los bosques nos aseguran la calidad del agua para la sobrevivencia. Y eso lo entiende muy bien el hombre de campo. Cuando tenemos charlas y recapitulizamos todo lo que antes teníamos a lo de ahora y comparamos vivencias de hace 10, 20, 15 años o tal vez más, la gente pues se da cuenta, ¿no? Dicen, tienen razón, ustedes tienen razón, cuando tocan este tema a veces no nos gusta escuchar, porque todos egoístamente quieren tener más tierras, quieren incrementar sus áreas de cultivo, como ahora está pasando en el valle del Alto Guayaga, en Aucayacu y toda la zona hasta Paraíso. Tenemos aguajales, bosques de aguajales, que son ecosistemas frágiles y que han sido arrasados para cultivos de arroz. Y en este tema hemos tenido, en este punto hemos tenido bastantes problemas, digamos, para hacerles entender. Y aquel que no quiere entender a la buena, pues aplicarle la sanción correspondiente de acuerdo a las normas, porque las tierras que se han titulado, las categorías A, C, P, son para desarrollar cultivos agrícolas, pero según su capacidad de uso mayor, los suelos considerados en la categoría F y X no son para desarrollar agricultura. La naturaleza misma de los suelos no nos lo permite. Si se rompe esa, digamos, esa naturaleza de los suelos, pues los cultivos podrán prosperar en 1, 2, hasta 3 campañas. Posterior a eso se hacen suelos inertes, poco fértiles, deforestados y degradados. Y los agricultores arroceros que han venido de otras regiones, en el caso de Amazonas, por ejemplo, donde han
se han secado las quebradas, los riachuelos, los ojos de agua, los manantiales, y por tal razón ya no han podido desarrollar más durante todo el año los cultivos que venían ellos practicando o cultivando. Han migrado para esta zona, para esta prodigiosa zona de Aucayacu y alrededores, los distritos de Pucayacu, tenemos el mismo Aucayacu, San José de Anda, Pueblo Nuevo, Paraíso, es un distrito, digo, es una zona que pertenece a un centro poblado que pertenece al distrito de Marañón, Huamuco, La Morada, etcétera. Entonces, ha habido una incidencia bastante fuerte de incrementar sus áreas de cultivo, de aquellos señores que han comprado las tierras a un precio, como ellos dicen, de lotería, se sacaron la lotería y la suerte. En esos últimos años hemos visto, por ejemplo, aquí me consta, en la margen izquierda del río Guayara, cultivaban algunos agricultores cacao, y varias hectáreas, cada uno 5, 8, 3, 6 hectáreas. Y con sorpresa vimos que esos cacahuales fueron derribados con tractor oruga para sembrar arroz. Entonces, los problemas, o el problema tiene varias aristas. Está el mismo hecho que el agricultor no tiene, digamos, las capacidades tecnológicas o no tiene la asistencia técnica adecuada para poder desarrollar sus prácticas agronómicas como se requiere para mejorar o elevar su productividad. Entonces, ¿qué hace? Se frustra, se desilusiona y vende sus tierras. Y luego se va a la ciudad a comprarse tal vez una movilidad para hacer taxi, o tal vez un puesto ahí de ambulante, o un terreno para ponerse en algún lugar de un asentamiento humano, una vivienda, y así. Entonces, también... Realmente son múltiples los problemas que tenemos en esta zona de Huánuco, en la zona de la selva en realidad, ¿no? En Aucayaco específicamente donde estás desarrollando tu trabajo. Y en esta época de la pandemia ha sido más duro todavía, me comentabas, ingeniera Luz, porque habían personas que estaban invadiendo estos bosques naturales y han estado tratando de hacer agricultura ahí de manera ilegal. Así es, hay diferentes realidades. En realidad, cuando uno tiene una relación estrecha al campo y cotidianamente salimos a ver su realidad, nos encontramos con diferentes problemas y también cosas satisfactorias. Agricultores que se han centrado y se han ido más allá de los caseríos, de los centros poblados urbanos, hacia las chacras, por ejemplo. Cada quien se ha alejado, yéndose con toda su familia a las chacras para evadir el virus en toda esa pandemia. ¿Y qué hacía? Ellos, por ejemplo, los varones salían a hacer compras a la ciudad y traían sus productos a vender, plátano, yuca o cualquier otro, cacao, etc. Pero las mujeres y los niños se quedaban en las chacras y de cuando en cuando salían a los caseríos, sobre todo por los niños que necesitaban conectarse al internet y hacer sus tareas, sus trabajos de colegio. Y las chacras pues no se encuentran a un paso, de algunos son horas de caminata, y cuando nos dicen a nosotros visítame mi parcela para una inspección ocular o qué sé yo, ¿qué tiempo hacemos a tu parcela? Solamente 15 minutos. Esos 15 minutos significan una hora, y si nos dicen una hora, ya son 3 horas por lo menos. No porque caminamos lento, porque sí, jalamos aún. El tema es que en el campo se acostumbra a decir eso tal vez para animar a la gente.
Y otros Claro. que hay gente pues, que no tiene mucha costumbre de caminar en el bosque, en el monte, o las subidas y bajadas, ¿no? Que cansan. Pero ya es muy conocido de los tiempos en el campo. Y lo bueno es que cuando uno llega al campo, conocer su realidad y conocer, enterarse de todo lo cuanto ellos han aprendido en su naturaleza propia, en su propia convivencia, para nosotros es una tremenda enseñanza. Aprendemos mucho de ellos y conversamos mucho con ellos y no hay como llegar a ellos directamente. Y es bonito sentarse a almorzar, a cocinar juntos, a almorzar juntos y luego salir a hacer un diagnóstico de su problema. Y entiende, la verdad que no hay persona que no entienda. Cada vez que hemos conversado, hasta creíamos que iba a ser la persona más dura, la persona más difícil, pero cuando nos sentábamos a conversar, a comer juntos y a dialogar, entendíamos que eran humanos con mucha carencia, tal vez, de más llegada hacia ellos, pero que no eran pues aquel infractor que es de lo peor, que se tumba los bosques, que destruye los bosques. En nuestra zona, generalmente, hay agricultores que se tumban media hectárea, algunos una hectárea, 2 hectáreas, y si es más de una hectárea o más de 3/4 de una hectárea, ya se considera una persona con cierta economía, porque hay algunos que solo hacen media hectárea, ¿no? Porque no es tan fácil tumbarse un monte tampoco. Claro. Y cuando le vemos con una carita, con una cara así de hombre de campo, de luchador, con esas apariencias desde la vestidura, las manos, la vestimenta, digo, las manos, ajadas por el trabajo y todo, y uno analiza y evalúa, ¿no? ¿Qué tanto este hombre le hace daño a los bosques, al medio ambiente? Si ellos tuvieran una oportunidad de acceder de manera legal a los bosques, serían los primeros cuidadores del bosque. Y son conscientes, dicen, si tuviéramos un acceso legal para manejar los bosques, así como les dieron a los concesionarios grandes miles de hectáreas para extraer madera, ¿por qué no a los pequeños agricultores? Y entonces nos vamos a la ley forestal y ciertamente que sí tienen una oportunidad con esta nueva ley forestal, la 29.763, para poder acceder a esos bosques y manejarlas sosteniblemente con un criterio técnico y dentro del marco legal mediante la modalidad de cesión en uso. Y ellos podrían renovar sus contratos cada 40 años, como los concesionarios de madera, ¿no? Entonces, como los concesionarios forestales. Pero estamos en ese camino, en ese paso. Lo que se requiere es capacidad resolutiva de la institución, que la institución, ya habiendo recibido la transferencia de funciones, asuma su rol protagónico y lidere el proceso de desarrollo, digamos, en base a toda la riqueza forestal existente, que es un potencial enorme. Países como Chile nos llevan grandes ventajas. Ellos han invertido miles de millones en el tema forestal, en todo lo que es reforestación. Será por eso que cuentan con 3 millones de hectáreas de bosques manejados o reforestados y tienen un movimiento comercial anual de exportación de 4.000 millones. Entonces, es más de lo que Perú mueve en todo lo que significa la producción agraria. Entonces, Perú tiene un enorme potencial en el sector forestal, pero solo han visto de extraer los recursos forestales del bosque primario, de los bosques naturales, más no
se han preocupado en invertir tanto con temas, digamos, con fines económicos, los millones de hectáreas que tenemos, más de 6,5 millones de hectáreas deforestadas en todo el Perú, entre la sierra y la selva, no se ha enfocado, digamos, para invertir en el sector forestal y desarrollar proyectos mayúsculos, digamos, con una inversión considerable, ya que cada 2 hectáreas de suelo reforestado genera un trabajo permanente. Entonces, si hablamos de millones de hectáreas de reforestación, 3 millones de hectáreas, tendríamos 1,5 millones de personas con trabajo permanente, porque eso es lo que genera el sector forestal. Y es más, la demanda es creciente a nivel mundial. Si la demanda es creciente a nivel mundial, ¿por qué el Perú no le pone los ojos digamos, al sector forestal? Estaríamos trabajando el tema de mitigación frente al cambio climático, estaríamos trabajando o resolviendo el problema social por la falta de empleos, y también se estaría generando economía en un futuro para cierta población que estamos hablando de miles y millones de personas que podrían depender de ¿Cuántos problemas se resolverían si es que tomáramos en cuenta nuestros recursos naturales utilizados de manera sostenible, ingeniera? Así es. Así es. Y todas esas personas que desarrollarían actividades forestales de reforestación, obviamente que también desarrollarían actividades productivas, pero enfocadas a la agricultura orgánica, por ejemplo. Pequeñas parcelas agrícolas que son manejables mediante tecnologías limpias. Desarrollar agricultura orgánica o ecológica no es imposible. Lo que hace falta es que las políticas de Estado se plasmen, no solamente en papeles, se pongan a la práctica, porque a veces es bonito leer las normas, los decretos supremos, inclusive los años que nos ponen, ¿no? El año de la lucha contra la corrupción, este año es el año recuérdame, el año que tenemos vinculado a la salud, de la universalización de la salud, por ejemplo. De la salud. Hablando de estas normas, el gobierno regional de Huánuco hace poco ha sacado una ordenanza regional que dice establecer como política pública regional permanente la promoción y desarrollo de la agricultura familiar con soberanía y seguridad alimentaria nutricional. ¿Qué opinión tiene respecto a esta ordenanza regional? Tiene un título bastante interesante porque eso es lo que quisiéramos desarrollar, ¿verdad? La agricultura familiar, basada en primero, resolver nuestra seguridad alimentaria, es lo que dice esa norma. Quien haya propuesto esa norma ha pensado muy bien lo que se quiere hacer para la región, y si pusiéramos en práctica, se iluminaran las mentes que nos toman las decisiones y los destinos de nuestra región o de nuestro país, en este caso de nuestra región, pues felicitarles poco, ¿no? Pues sería muy bonito, muchas familias agradecerían, porque la solución está en desarrollar la agricultura familiar basada en la seguridad alimentaria. En las regiones producimos una serie de productos en su gran biodiversidad, y Huánuco al menos tiene pisos ecológicos, pues solamente nos falta tener costa, porque tenemos todos los pisos altitudinales de la sierra y todos los pisos altitudinales de la selva. Entonces, tenemos un enorme potencial. Y si enfocáramos como política de Estado, desarrollar y apoyar a la agricultura, a la pequeña agricultura familiar,
pues cada agricultor primero estaría resolviendo su seguridad alimentaria. Hay un tremendo problema de nutrición, más bien diríamos de desnutrición en toda la región, o de una malnutrición. Teniendo todo el potencial, la gente no sabe lo que tiene. Digamos, cuántas personas alimentan a sus hijos con tarwi, o con chocho, o con quinoa a la semana. Cuántos de ellos consumen los diferentes tipos y variedades de frijoles que tenemos, que son ricas en proteínas, en carbohidratos. Es decir, en el caso de la quinoa, ya todos saben, se ha difundido ampliamente que han sido inclusive denominado a nivel mundial como el oro blanco de los Andes, por ser un Ya. alimento que inclusive en la NASA ha sido considerado por ser un alimento bastante interesante. Por la luz, discúlpame, Sally, pero por la luz ha ingresado una chicharra enorme y está que me da vueltas aquí. Es que estamos Uy, en la selva. Hay quiere un militar participar, aquí. también quiere Está a mi participar. izquierda y me está mirando con sus enormes ojos. Está rodeada de pura naturaleza ya. Y bueno, Huánuco Sí, sí es tremendo productor de quinoa, de tarwi, de papa, de trigo, habas, realmente plátano, así es, en la zona donde estás. la sábana. Y Y en la selva también, la selva tiene lo suyo, igualito. Aquí la riqueza es enorme, igual. Por ejemplo, tenemos la sachapapa, la papa aérea que le llaman, ¿no? Son raíces, tubérculos, la pituca, en su variabilidad también, su biodiversidad. No es que simplemente existe la pituca también tiene sus variedades, así como la papa. Igual en el tema de la yuca, ¿no? Igual el plátano, las frutas nativas propiamente. Entonces tenemos las palmeras que también, el picuayo, por ejemplo, que es bastante rico, y ni qué decir del aguaje. El aguaje es, un, es una fruta muy prodigiosa, muy buena para muchas cosas, rica en vitaminas, tiene eh, ácidos grasos muy interesantes, además de carbohidratos, proteínas, y es muy agradable y se puede consumir en diferentes formas, ¿no? Y bueno, muchos le atribuyen a la belleza de las mujeres, justamente a, la, a esta fitohormona que tiene el aguaje, ¿no? Y debe ser cierto, porque yo veo chicas despampanantes, a mujeres despampanantes a toda edad en la selva y muy ágiles en caminar, en andar, en trabajar y así, ¿no? Súper joviales, alegres y dinámicas. claro, hay que Así es. aprender a revalorar lo que tenemos y alimentarnos porque realmente todo ese conocimiento ancestral lo tenemos en la sierra de Huánuco y también en la selva. Como dicen, ¿no? Huánuco con alma Así es. andina y corazón de selva. Esa es la frase que muchos conocen a Huánuco, muy aparte de Sí, que es muy buena esta primaveral. frase. De verdad, porque igual me pasa, yo amo tanto cada pedacito de la sierra, pero amo también muchísimo la selva tiene sus encantos, cada espacio de la selva. No hay cosa que no descubras día a día en el bosque, todo su enorme potencial. Es encantador, sinceramente, es encantador y a veces me pongo a pensar, Dios mío, ¿por qué la vida nos has hecho tan corta? Si has hecho nos has dado un planeta tan rico para conocerla, disfrutarla, ¿no? Entonces, cada lugar, cada piso ecológico de la selva tiene su potencial. Y en la zona, en selva alta, pues se puede desarrollar también el ecoturismo, el turismo, y conocemos ríos hermosos, quebradas, especies forestales, eh, cosas que realmente mucha gente se la pierde, ¿no? En cada distrito hay una enorme riqueza de cataratas, de ríos, de riqueza propia del bosque, sus conocimientos de la gente de campo. Conocen, por ejemplo, qué especies son curativas
o son buenas para determinada enfermedad. Es toda una farmacia. Y cuando veo que se derriban un bosque, digo, Dios mío, no solamente derribaron árboles, señores, han derribado toda una vida que vincula al bosque, ¿no? La vida en el bosque es un poco, digamos, pesada para algunos porque tienen miedo a los insectos, el sol o el calor, digamos, ¿no? O las lluvias fuertes. Pero para quien valora la naturaleza tal cual es maravillosamente rico. Conocer, vivir y saber, ¿no? Claro. Y yo creo Hay que... algunos comentarios, perdón, hay algunos comentarios de las personas que nos están viendo aquí en el en vivo de Agricultura Orgánica Perú. Por ejemplo, Alejandro Gómez nos dice, revaloremos a nuestras especies nativas y entre ellos el árbol emblemático de Perú, la quina o cascarilla. El bicentenario nos ofrece una Sí. oportunidad inigualable. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo comentario, realmente tenemos muchas oportunidades. Sí. Y tenemos el árbol de la quina justamente en la región Huánuco, en la zona de Cholo. Hemos podido encontrar la cascarilla. En esa zona se conoce como cascarilla también. Pero eran nichos no oficiales, no sé, el árbol de la quina. Y muchos dicen, no, oye, solamente hay más de 500 árboles en todo el Perú, pero dentro de este grupo de las instituciones oficinales tenemos aquí en nuestra región Huánuco. Entonces, para aquellos que quieren conocer, podríamos organizar un tour y vayamos a conocer in situ las especies. Nos Bien. apuntamos. Claro, por supuesto. Tenemos que conocerlo. Eso, ni bien pase la pandemia, tendremos como una agenda pendiente. Una agenda prioritaria. Que conozcan y que se saquen sus fotos y que nos ayuden a reproducirlas también aquellas personas que tienen interés, tienen terrenos, tienen chacras, tienen bosques, para seguir incrementando, ¿no? Claro. También nuestra compañera Malca Orozco de Argentina nos hace una pregunta y dice, ¿considera que los bosques manejados de Chile sí son conservadores de biodiversidad o se pueden considerar como otro tipo de monocultivo? Bueno, cuando hablamos de la reforestación de Chile, estamos hablando de los cultivos forestales, que son monocultivos, obviamente. Ellos han invertido para resolver su problema económico y también para aprovechar sus suelos, ¿no? Con actitud forestal. Y bien que lo han hecho ellos en su debido tiempo, porque nos venden ahora sus derivados de la madera, la misma madera. Cuando uno va a plumar, por ejemplo, solamente encuentras madera pino chileno. Y otro que también tal vez en el Perú tenemos otra dificultad, digamos, como somos mega diversos y hay, como cuando se dio el problema del norte, ¿se acuerdan? Cuando hicieron una recuperación, digamos, de las zonas o una atención inmediata con viviendas prefabricadas, compraron derivados de la madera provenientes de Chile, por decir. Y todos los madereros, nuestros hermanos peruanos, dijeron, pero ¿qué está pasando aquí? Si nosotros producimos también la bolaina y a menor costo y con mayor durabilidad, podríamos ser proveedores. ¿Por qué el Estado nos ignora? Existen unas normas de calidad, de uniformidad, de volumen. Se ponen tan exquisitos, a sabiendas que nuestro peruano, nuestro Perú, siendo mega diversos y conociendo los problemas propios que tenemos como Perú, como país, Claro. no flexibilizan esas directivas, esas normas, ¿no? De adquisición de bienes. Y por ahí que se pierden oportunidades para que se estamos motiven. perdiendo también, sí, estamos perdiendo muchas oportunidades. Seguimos Sí. leyendo algunas preguntas porque ya estamos cerca de las 8.
Dionisio González nos manda saludos desde Lima, Perú. Gracias, Dionisio, por conectarte con Madre Tierra. Marisela Yávar nos pregunta sobre el árbol de la quina, que ya respondiste. Lo tenemos en Huánuco también, y tenemos que multiplicarlo. Susi Galarza nos dice: gracias por todas sus propuestas. Una consulta, si conoce el sistema de garantía participativo. Y finalmente, Dionisio también nos pone un comentario: la agricultura familiar está súper relacionada con los bosques nativos. También realizan reforestaciones para contrarrestar las heladas. El Estado debería tomar en cuenta y dar incentivos como en los otros países para seguir cuidando nuestros bosques nativos. La última parte, no te escuché bien porque hay un ruido cerca, pero sí, cuando tocan el tema del sistema de garantías participativas, digo, qué bueno que la gente esté enterándose, ¿no? Este mecanismo es una modalidad de acceder, digamos, a los mercados nacionales con productos que de cierta forma te garanticen que tiene un manejo de prácticas agronómicas o tecnologías limpias, ¿no? Que es un producto ecológico, orgánico. Entonces, yo creo que si ya el Estado, ya el gobierno ha emitido una norma, cuando estuvo de ministra Fabiola Muñoz Dodero, creo que una de sus acciones muy notorios dentro del espacio de la producción sostenible o de la agricultura sostenible ha sido esta norma, ¿no? que se otorgó y que está ahí para también difundirla, ponerla en práctica, aprovechar esa norma existente y bueno, somos un país con una enorme riqueza y toda una biodiversidad, y yo creo que hay mucho por hacer. El Estado debe apostar por el sector agrario bajo este enfoque de sostenibilidad, pensando en todo el problema de la mitigación al cambio climático, a la contaminación, y en todo momento que desarrollemos diferentes actividades, ya sea en lo que concierne a la agricultura, a la industria, a la ganadería, siempre hagámoslo pensando en el impacto negativo, y cuál es el impacto negativo y qué debo hacer para mitigar o generar un impacto, un menor impacto, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es hasta el cansancio en el tema, digo, nunca nos agotamos, somos como la pila Duracell, muchas veces estamos ya viernes, pero también hay actividades sábado y domingo, pero como hay bonitos lugares en el campo, de paso recreamos la vista, salimos también al campo. Entonces, a veces me atrevo a publicar una que otra cosa para que conozcan. Sí, hemos visto fotografías hermosas, que por ejemplo ayer has publicado las fotografías del bosque, de una laguna transparente, muy hermosa vista, es realmente. Un río sumamente transparente. Sí, exacto, hermoso. Es un río que está en el territorio huanuqueño, muy cerca ya a San Martín, al territorio sanmartinense, y colinda con la Cordillera Azul, es también con el BPP. El BPP es el bosque de producción permanente, y su aprovechamiento sostenible está regulado de acuerdo a la ley 29.763, la ley forestal. Entonces, ver ese río transparente que nace del cerro, de las montañas, y no hay ningún tipo de contaminación. Y ahora por la pandemia no hay gente que lo visite, porque cuando eran otros tiempos, en otras épocas, sí había gente que ya conocían, iban y se bañaban en esas aguas frías y limpias, pero el agua está corriendo ahí permanentemente. Hermosa, hermosa vista realmente, y debe ser un lugar lleno de energía, lleno de mucha energía. Sí. Ingeniera Luz, ya estamos llegando casi a la parte final de este programa, realmente el tiempo ha corrido. Huánuco
está a vísperas de celebrar su aniversario. Vamos a cumplir 481 años. Y digo vamos porque yo también soy huanuqueña Wow. y de verdad Tú también eres guanuqueño. Sí. con mucha añoranza de mi tierra. ¿Qué mensaje nos podrías dar en este aniversario diferente que vamos a pasar en nuestra bella ciudad? Sí, Sadit. Todos añoramos Huánuco por los que somos huanuqueños. Todos los huanuqueños añoramos Huánuco porque tiene un hermoso clima. La gente es muy acogedora y, y tiene también su gastronomía rica, ¿no? Entre sus bebidas, también la chicha de jora y otras más. Hay que decir la chicha morada. Y aquí cuando tengo sed, siempre extraño también la chicha de jora, a pesar de que aquí tenemos todas las clases de frutas. Entonces, creo que particularmente en esta temporada que estamos pasando, todos confinados en nuestros lares, en nuestro ámbito, donde nos tocó estar, que nos sirva primero de meditación, de reflexión, de enorme reflexión, de autocrítica, de autoanálisis para empezar. Y luego, seamos positivos, miremos, dice el inteligente a cada adversidad convirtámoslo en oportunidad. Entonces, todo aquel que está pasando dificultades en este momento, eh, es momento de reinventarnos y enfocarnos para desarrollar nuestras actividades, tal vez con más autocrítica en el sentido de que ya no volvamos a cometer los errores que hemos venido cometiendo, ¿no? Y, y bueno, pues Huánuco teniendo tremendo potencial en los pisos altitudinales de la sierra y de la selva, los recursos que el Estado pueda tener para empujar la economía o dinamizar la economía, digamos, la opción más adecuada es invertir en el sector agropecuario, forestal, para que los productores puedan mover la economía interna. Y de esa manera contribuiremos a que nuestra región salga, ¿no? Y sin olvidar de trabajar desde un enfoque sostenible, siempre mirando el tema ambiental, ¿no? Porque no hay cosa más importante en este mundo que una vida limpia, una vida en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, miremos cada tema holísticamente para tener resultados favorables y no vengamos cometiendo los mismos errores ni tampoco caigamos o no dejémonos de hacer las mismas cosas de siempre, hagamos cosas más interesantes, novedosas y como Estado, como instituciones, deberíamos articular mejor todos los criterios, optimizar al máximo los recursos y sumar esfuerzos. Claro. Ser menos críticos, tal vez más autocríticos y ser más positivos con todos, Supuesto, con nuestros gobernantes, con la familia, con los amigos, las amistades, etcétera. Yo creo que debemos ver con ojos positivos a partir de adelante. Hay que crear sinergias, decían por ahí, nos escribían también en los comentarios, y aportar desde los espacios donde nos encontremos, si estamos en agricultura, si estamos en forestal, en alimentación, nutrición, etcétera, hay que aportar hacia una sociedad más sostenible, hacia un desarrollo que nos lleve al buen vivir. Gracias, ingeniera Luz, muchas gracias por haber Con aceptado nuestra enorme gusto. invitación. En verdad, estamos sintiendo la energía desde allá, desde Aucayá, Cutingo María, Huánuco, y aprovechamos para saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Huánuco,
por el aniversario que es el 15 de agosto. Se cumplen 481 años de fundación. 481 años, sí, qué Así lindo. es. Así Bueno, nos es. acercamos ya a los 5 siglos, ¿no? Sí, Bien, bueno, Sabi, qué gusto. Gracias por todo. gracias a todas las personas que nos han acompañado, que nos han escrito. Espero que hayamos resuelto sus dudas y sus preguntas también esta noche, muy a pesar de lo que nos está sucediendo como sociedad, como país. Seguimos celebrándole la vida, le celebramos al amor, celebramos a la Madre Tierra, nuestra Pachamama. Este es el mes de A nuestra la Madre. madre tierra. Muchas gracias. Hasta el siguiente miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Muy amable. Chao.